Muy buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el predimensionamiento de vigas. Para ello vamos a realizar algunas aplicaciones respecto al predimensionamiento de este elemento viga. Entonces vamos a explicar cuáles son esos criterios para poder desarrollar el predimensionamiento. Aquí estamos mostrando una sección rectangular de una viga donde tenemos una letra B que significa la base de la viga, y tenemos una letra H que representa la altura, ¿no? O el peralte para el caso de predimensionamiento. De acuerdo a la norma ASI, hay una altura efectiva, ¿no? Y hay una altura total. Pero en este caso, para el predimensionamiento, vamos a optar de que esa altura efectiva sea la altura de la viga. En todo caso, eso vamos a tocarlo en la parte que corresponde. Entonces, de lo que se trata en el predimensionamiento es que tengamos que determinar la base, cuánto es la base y cuánto es la altura. Eso es lo que tenemos que determinar, en base a ciertos criterios que debemos manejar. Y esto nos va a entregar, por supuesto, la estructuración del plano. Como vemos en esta figura, aquí se muestra una planta típica, una planta idealizada, donde podemos encontrar columnas, podemos encontrar los ejes, ¿no? Y cada eje, por supuesto, cuando se revisa un plano, tiene que tener las métricas o las dimensiones de cada eje. Entonces, aquí podemos encontrar una letra L sub n. Para el predimensionamiento significa longitud libre. Esa L sub n significa longitud libre. Esta otra letra B significa ancho tributario. Entonces, ese ancho y esa longitud libre tenemos que encontrarlo en el plano a través de la lectura del plano, ¿no? Entonces, la luz libre, por ejemplo, es la distancia entre columnas. No está referido la distancia entre ejes, sino entre las caras, si se quiere decir laterales, de las columnas. Entonces, eso lo podemos encontrar en los planos. Muy bien, entonces, conocido en qué consiste ciertos criterios, ¿no? Vamos a ir explicando, a ver, los demás detalles para poder realizar el dimensionamiento. El momento flector último de una sección cualquiera puede expresarse como sigue, ¿no? Este es un modelo o una ecuación planteada por el ASI, ¿no? Una norma internacional donde especifica una serie de criterios para el diseño en concreto armado. Entonces, esta ecuación lo vamos a encontrar y es propuesto por el ASI, donde W significa carga por unidad de área, ¿no? Y esa carga tenemos que calcularla a partir de realizar un metrado de cargas, ¿no? Que soporta el elemento viga. En este caso estamos conversando sobre viga. Entonces la viga tendrá un peso propio, pero también puede ser que la viga esté soportando cargas, ¿no? Si estamos analizando el predimensionamiento de la viga en el piso 1, puede que en el piso 2, sobre esa viga haya muros que estén descansando sobre esa viga. En todo caso, para hacer el predimensionamiento se tiene que considerar esa carga, ¿no? Entonces, W es la carga por unidad de área
LN, longitud libre, ¿no? Ya lo hemos explicado en el plano, acá está longitud libre. La B, dimensión transversal tributaria, aquí está, dimensión transversal tributaria, eso lo vamos a encontrar en base a las dimensiones del plano. Y alfa, coeficiente de momento, ¿no? Es un parámetro que está establecido ya en la norma ASI, ¿no? Entonces, esto va a depender, por supuesto, de la ubicación de la sección y de las restricciones en el apoyo. Y de hecho que es así, ¿no? Hay vigas que tienen o descansan sobre dos apoyos, o hay vigas continuas que pueden descansar sobre varios apoyos, ¿no? Entonces va a depender de esos, de esos, eh, de esos aspectos, ¿no? Entonces, para una sección rectangular con acero solo en tracción, de acuerdo al ASI, aquí tenemos otra ecuación planteada por el ASI. Esto está establecido ya, jóvenes, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es utilizar esas ecuaciones que ha establecido el ASI, ¿no? Y para nosotros es válido y simplemente tenemos que ir aplicando. Entonces ya conocemos dos ecuaciones hasta el momento, ¿no? Bueno, y a partir de ello, ¿no? De las expresiones 1 y 2, podemos ir deduciendo, ¿no? Para llegar a establecer otra ecuación, que sería la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3. Entonces, esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, considerar que la sección del momento positivo máximo, y por supuesto tenemos que asumir, ¿no? Valores para poder reemplazar en esta ecuación, ¿no? Entonces, alfa es igual a 16, es un parámetro, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Y acá tenemos igual a 0,9, ¿no? El coeficiente de reducción, ¿no? El FC, 210 kilogramos por centímetro cuadrado, la cuantía al 7%. Este otro parámetro es importante, ¿no? La base, la base que estamos viendo acá, ¿no? Esta base se tiene que calcular con esta ecuación, ¿no? Es igual a ancho tributario entre 20, ¿no? FY, 4.200 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? WU, que es la carga, expresado en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, por consiguiente, ¿no? Vamos desarrollando las ecuaciones y vamos a tener que W va a valer 0,14, ¿no? Ese 0,14 lo necesitamos para poder reemplazar en esta ecuación 3, ¿no? Haciendo operaciones, ¿no? Vamos determinando esta ecuación que nos va a permitir, y esta es la más importante, jóvenes, ¿no? Al final, la que vamos a usar para hacer el predimensionamiento, ¿no? Es utilizar esta ecuación número 4, ¿no? A partir de la deducción de una serie de parámetros que ha establecido el ASI, ¿no? Entonces, esta ecuación 4 es la que vamos a utilizar para poder determinar la altura, ¿no? O el peralte de la viga. Entonces, aquí tenemos que es L sub n, ¿no? Entre 4, ¿no? 4 raíz de la carga última, ¿no? En el denominador. Entonces, este L sub n podemos determinarlo fácilmente, ¿no? Está revisando un plano. Aquí tenemos un plano, podemos determinar la distancia, ¿no? Este 4 es un parámetro, la raíz de la carga última, ¿no? Esta raíz o esta carga última lo vamos a encontrar del metrado de cargas, ¿no?
Entonces, ya tenemos definido dos ecuaciones que nos van a permitir determinar tanto la altura, y por aquí hemos marcado esto de la base, ¿no? Al final de toda esta explicación que plantea el ASI, lo que nos interesa conocer es esto de acá, ¿no? Que la base se calcula, ¿no es cierto?, con el ancho tributario dividido entre 20. Y la altura se calcula con esta otra ecuación, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, vamos a hacer algunas aplicaciones con el uso de estas dos ecuaciones, ¿no? Deducidas a partir del planteamiento del ASI. Muy bien, entonces, aplicaciones. Acá dice oficinas y departamentos, con sobrecargas de 250 kilogramos por metro cuadrado. Este valor está ya establecido en la norma E020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así que lo que tienen que revisar es esa norma, ¿no? Estos valores están o han sido obtenidos de la norma E020. Allí están establecidos diferentes valores para diferentes usos. En este caso, estamos hablando de oficinas y departamentos, ¿no? Además, vamos a encontrar el peso o la carga unitaria del peso aligerado, que es 350 kilogramos por metro cuadrado. El peso de acabados, ¿no? La tabiquería móvil. Entonces, esto lo establecemos a partir de esta norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá para poder determinar, ¿no? O para poder hacer uso de estas dos ecuaciones que hemos revisado y que está planteado por la norma ASI, ¿no? Entonces, está hablando de sobrecarga de 250 kilogramos, que sería la carga viva, ¿no? Esto representa la carga viva, ¿no? La carga viva son las personas, los muebles o los elementos movibles, ¿no?, que generan cargas en una estructura. Por ejemplo, las personas somos una carga móvil en una estructura, ¿no? Por otro lado, tenemos que toda esta parte, el peso de la ligerada, el peso del acabado, ¿no? La tabiquería, representado como la carga muerta, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de cargas, una carga viva y una carga muerta en todo tipo de estructuras, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es saber distinguir esta parte de las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces, nosotros tenemos que hacer la siguiente operación. Para trabajar el predimensionamiento, ¿no? Tenemos que esta siguiente ecuación que está establecido también en la norma ASI, ¿no? Aquí tenemos 1.2 W sub D más 1.6 WL. ¿Qué significa esto? ¿No? Que este WD significa justamente la carga muerta. Esta carga muerta es esta de acá. Y esta otra carga es de acá, ¿no? Entonces, es decir, tengo que saber cuánto es la carga viva y cuánto es la carga muerta para poder desarrollar el cálculo. Entonces, voy operando, ¿no? WD significa carga muerta, ¿no? Y es igual a 600. ¿Y de dónde sale 600? Es la suma de 350 más 100 más 150. Si nosotros hacemos la sumatoria, nos va a salir una carga de 600 kilogramos por metro cuadrado, ¿no?
Todo esto es carga muerta y la carga viva es 250 kilogramos por metro cuadrado. Y este valor está aquí, ¿no? 250 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, entonces, reemplazando aquí 1.2 W sub D vale 600 más 1.6 WL sub L que vale 250, ¿no? Haciendo operaciones, esto sale 1120 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí se está mayorando las cargas. Nosotros cuando hacemos predimensionamiento o diseño en concreto armado, no trabajamos con la carga real, ¿no? A partir del metrado de una estructura, sino que le aumentamos un coeficiente. En este caso le está aumentando 1.2 veces a la carga muerta y a la carga viva le está aumentando 1.6 veces, ¿no? Entonces quiere decir que estamos mayorando cargas. Hay una carga más de lo real, ¿no? Y así lo establece la norma, de tal manera que tenemos que hacer uso lo que establece la norma, ¿no? Entonces, a esto se llama mayoración de cargas, ¿no? Haciendo operaciones es igual a 1120 kilogramos por metro cuadrado. Eso tenemos que expresarlo a centímetros, tenemos que expresarlo a centímetros cuadrados, ¿no? Si hacemos la conversión de 1120 kilogramos por metro cuadrado, esto es 0.12 kilogramos por centímetro al cuadrado. Es una conversión básica, ¿no? Es una conversión simple, ¿ya? Muy bien, entonces, a partir de esto, porque esto es lo que estábamos buscando, la carga última, ¿no? Esta carga última que representa el peso, ¿no es cierto?, tanto de la carga viva y la carga muerta. Y eso es lo que necesitamos aquí en esta ecuación 4, ¿no? L sub n, como hemos dicho, es muy fácil de ubicar, ¿no? O determinar en un plano. Pero esta carga tenemos que determinarlo a partir de un análisis de cargas vivas y cargas muertas, aquí como lo estamos estableciendo. ¿Y de dónde salen estos valores? De la norma E020, ¿no? Y puedes además determinarlo, no hay ningún problema. Si tendríamos, por ejemplo, si tendríamos que saber el peso de una viga, es tan fácil como multiplicar, ¿no?, el largo, ancho y por la longitud, ¿no? Sacar el volumen y multiplicar por un coeficiente del peso específico, ¿no es cierto? O por el peso específico. Y ya sabrías el peso del elemento. No es difícil, ¿no? Y el peso específico de cada material también está establecido en la norma E020. Para el caso de concreto armado es 2.400 kilogramos por metro cúbico. Sea, un metro cúbico pesa 2.400 kilogramos por metro cúbico. Así que por cualquier lado vamos a poder determinar muy fácilmente esto de las cargas vivas y de las cargas muertas, ¿no? Bueno, entonces nosotros hemos determinado la carga última, ¿no es cierto?, que es 0.12 kilogramos por centímetro al cuadrado. Entonces, este valor, ¿para qué nos sirve? Justamente para reemplazar en esta otra ecuación, ¿no? Y determinar, ¿no es cierto?, la altura para oficinas y departamentos sería, ¿no es cierto?, L sub n 4, acá raíz de 0.14, perdón, estamos acá, 0.12, ¿no es cierto?, aquí 0.12, porque ya hemos determinado. Lo reemplazo, resolviendo, L sub n es igual a 11.55, ¿no? Y esto redondeando va a ser 11.6. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿No? Que la altura en oficinas y departamentos debe determinarse, ¿no es cierto?, entre la luz libre entre 11.6 para usos de oficinas y departamentos, ¿no? Entonces, cuando yo predimensione, cuando yo haga el predimensionamiento,
de, de oficinas y departamentos, entonces tendré que usar esta ecuación, ¿no? Para determinar la altura o el peralte de esa viga. Muy bien, entonces también tenemos por otro lado garajes y tiendas, ¿no? Garajes y tiendas y tiene una sobrecarga de 500. De igual manera, nosotros tenemos que determinar tanto la carga viva y la carga muerta. Aquí está determinando W sub D es la carga muerta, W sub L, la carga viva, ¿no es cierto? Y aquí ya conocemos, esta es carga viva y esto de acá es carga muerta, ¿no? Es carga muerta. Entonces, haciendo operaciones, 350 más 100 es 450, correcto. La carga muerta es esa, ¿no? 500 es la carga viva y aquí está. Haciendo mayoración de cargas, haciendo mayoración de cargas, haciendo mayoración de cargas, ¿no? Reemplazamos en esta ecuación los valores que hemos determinado previamente, ¿no? Haciendo operaciones sale 1340 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Operado o llevado a kilogramos por centímetro cuadrado, esto va a dar 0,14 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, de la misma manera, nos vamos otra vez a la ecuación número 4, ¿no? A la ecuación número 4, redondeando valores, ¿no? En esta ecuación tenemos que reemplazarlo y lo que nos interesa al final es esta de acá, ¿no es cierto? Para determinar el peralte o la altura en garajes y tiendas es L sub n entre 10.7. Fíjense que este valor 10.7 no es igual a este otro valor que hemos calculado 11.6 que es para oficinas y departamentos. Y de hecho que es así. En cada actividad y uso, ¿no?, de estructuras de concreto armado, los pesos varían, pues las sobrecargas varían, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diseñando o estoy diseñando estructuralmente una discoteca donde hay bastantes personas, la sobrecarga será mayor que diseñar un departamento donde las personas van a ser mínimas, ¿no es cierto? Una familia, de repente dos familias. Pues, el peso de las cargas vivas eh, es inferior, ¿no es cierto?, frente al otro uso que sería la discoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos valores van a salir diferentes, ¿no? Van a salir diferentes, ¿no? Aquí, como estamos notando, garajes y tiendas, L sub n sobre 10.7. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, para depósitos, ¿no? Para depósitos, con la misma mecánica, para depósitos es 750, ¿no? Es 750. Muy bien, y además de eso, aquí tenemos cargas muertas, ¿no? Haciendo operaciones, vemos que la carga muerta es 450 kilogramos, ¿no? La carga viva es 750 kilogramos. Hacemos mayoración de cargas, hacemos operaciones y determinamos que la carga última es de 0,18 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Y al final lo que nos interesa saber es esto, por supuesto, para determinar la altura en depósitos, ¿no es cierto? Es L sub n entre 9.4. Fíjense, otra vez el valor es diferente, ¿no? Es diferente a este otro que hemos determinado, es diferente, ¿no? Y de hecho que va a ser así para cada uso, ¿no? Otro ejemplo tenemos acá, depósito también, ¿no? Depósitos de tipo B, ¿no? La anterior era otro, ¿no? La anterior era depósitos A, ¿no? Son almacenajes pesados en biblioteca, dice el depósito A, ¿no? Y acá el depósito B debe ser almacenes grandes eh, de otro tipo de usos, ¿no? Entonces, con con la misma mecánica, acá hemos determinado que para calcular
la altura en este tipo de usos, ¿no? Es L sub n entre 8.5, ¿no? Entonces, estos valores o esta ecuación es la que vamos a usar para hacer el predimensionamiento de las vigas, ¿no? Si es que el problema o estamos predimensionando depósitos, entonces tendremos que usar esto de acá. Pero si yo estoy predimensionando, digamos, departamentos, viviendas, oficinas, ¿no? Un edificio de oficinas o departamentos, tendré que usar para el predimensionamiento esto, ¿no? Y así para cada uso, miremos el reglamento E020, allí vamos a encontrar diferentes usos que pueden adoptar las estructuras de concreto armado. Entonces, aquí estamos viendo 4 casos, ¿no? 4 casos, y podemos así seguir determinando, ¿no? La ecuación que se debe usar para cada caso, ¿no? Muy bien, por otro lado, cuando yo hago predimensionamiento, puedo hacer modificaciones de las dimensiones de las vigas, ¿no? Para esto hay criterios. El primer criterio es el criterio de igualdad de cuantía, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa, lo que nos interesa es o saber esta igualdad, ¿no? La B significa la base, la D, el peralte efectivo elevado al cuadrado, ¿no? Igual a B sub 0, D sub 0 elevado al cuadrado. O sea, lo que está haciendo es hacer una igualdad del momento último, ¿no es cierto?, para poder hacer una modificación de una dimensión. Y esto surgió a partir, ¿no es cierto?, del planteamiento que hace ASI, ¿no? Otra vez estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando la ecuación presentada o formulada o propuesta por la norma ASI, ¿no? Muy bien, entonces, si tenemos esta igualdad, ¿no? Y nosotros sabemos calcular la base y la del peralte efectivo, ¿no? Pero para casos de predimensionamiento, ¿no? Para casos prácticos, se puede intercambiar los peraltes efectivos D por su altura. Entonces, para efectos de predimensionamiento, vamos a usar la letra H, ¿no? Como altura. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque dice, es decir, ¿no? Estamos hablando de alturas, ¿no es cierto? Esta D habla de altura efectivo y esta H habla de altura del peralte, ¿no? Entonces, la que vamos a hacer uso para hacer modificaciones, ¿no es cierto?, es esta igualdad, ¿no? O esta ecuación, ¿no? ¿Y por qué puedo hacer modificaciones en un predimensionamiento? Porque de repente, por cuestiones constructivas, ¿no? Yo puedo optar por una determinada dimensión, o de repente puedo hacer modificaciones también cuando me encuentro en una zona sísmica muy alta o moderadamente alta. En fin, entonces esos criterios lo tiene que adoptar el ingeniero estructurista. Pero en todo caso, jóvenes, lo que nos interesa, otra vez los recalco, es usar esto de acá, ¿no? Es usar esto de acá para adoptar las modificaciones que pudieran hacer ustedes, ¿no es cierto?, como estructuristas en este caso, están haciendo el predimensionamiento de o van a hacer el predimensionamiento de una viga, ¿no? Muy bien, aquí se los estoy marcando, ¿no? Criterios de igualdad de rigideces, ¿no es cierto?, en dos direcciones, de las dos secciones es la misma, por lo tanto, ¿no? Aquí se presenta otra ecuación, ¿no es cierto?, otra igualdad, ¿no? Esta se utiliza para zonas, digamos, con alto riesgo sísmico, ¿ya? Si yo quiero hacer modificaciones en una zona de alto riesgo sísmico, entonces adopto, ¿no es cierto?, una base cualquiera, puede ser 30, 40, y puedo determinar el H, ¿no? Puedo determinar el H
de tal manera que uso, digamos, ¿no es cierto?, los criterios de una zona sísmica, ¿ya? Entonces, esta ecuación de igual manera es importante aplicar. Esta de acá, para hacer modificaciones de las dimensiones de las vigas, ¿no? No se olviden de estas dos ecuaciones. Muy bien, ¿ya? Entonces, ahora lo que queda es la aplicación en un ejemplo práctico, ¿no? Es la aplicación en un ejemplo práctico. Para eso, en la siguiente clase vamos a desarrollar un ejemplo práctico que nos permita entender, ¿no?, el uso de estas ecuaciones que los he presentado el día de hoy. Muchas gracias.